Hola a todos y bienvenidos a Lidera tu Futuro, un nuevo espacio de la televisión del Círculo de Mujeres de Negocios, donde aportaremos algunas de las claves necesarias para conseguir los objetivos que os hayáis propuesto. Pueden ser objetivos personales o objetivos profesionales. A lo largo de los programas iremos hablando sobre comunicación, liderazgo, gestión personal, gestión de personas, creatividad e innovación. Y para ello contaremos con la presencia de expertos que nos van a ayudar a entender y a profundizar no solo en los qués, en qué debemos hacer, sino, y para mí lo más importante, los cómos. Cómo debemos hacer para mejorar y qué debemos hacer y cómo debemos hacernos para desarrollarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los pensamientos y cómo nos condicionan en el día a día. Además vamos a contar con la presencia de un invitado especial, Xavier Pirla, que es Master Trainer en Programación Neurolingüística y experto en comunicación. Pero antes de presentaros a Xavier, vamos a ver un vídeo que él mismo ha escrito y dirigido y se titula Piensa diferente, vive diferente. Adelante con el vídeo. ¿Te has dado cuenta que la calle está llena de personas, de seres humanos que sienten y piensan igual que tú, cada uno con su vida, cada uno con su historia personal, cada uno con sus propias emociones? Aunque desde hace un tiempo cada vez sus emociones se parecen más y van acompañadas de un diálogo interno parecido. ¿Cuánto durarán los malos tiempos? ¿Podré pagar la hipoteca? ¿Perderé mi trabajo? ¿Encontraré trabajo? ¿Seré demasiado joven o demasiado viejo? ¿Les gustaré en la entrevista de trabajo? Es el diálogo interno del miedo a no ser lo suficientemente bueno para poder sobrevivir a los malos momentos y al salir victorioso de tu propia batalla personal. Pero estos miedos quizás tuvieron su inicio. Déjame que te cuente una historia de la que quizás tú hubieras podido ser el protagonista o no. Quizás creciste dentro de una familia constituida por tus padres, de personas que te cuidaron en tus primeros pasos por la vida y que te vieron empezar a hablar, dar tus primeros pasos y hasta correr, saltar y probablemente caer. El mundo era un lugar apasionante, lleno de aventuras y descubrimientos constantes. Pero justamente cuando empezaste a descubrir todas estas maravillas, quizás te dijeron que fueras con cuidado, que el mundo estaba lleno de peligros y que si arriesgabas podrías ponerte en peligro. O mucho peor, equivocarte. Y es que si los mayores lo decían, debía ser cierto, ¿no? El tiempo pasó y quizás empezaste a ver amenazas, peligros y posibles equivocaciones por todas partes, por lo que empezaste a arriesgar menos y cuanto menos arriesgabas, menos sufrías, con lo que parecía que los mayores tenían, al fin y al cabo, razón. Y llegó la escuela y descubriste a muchos más niños. Algunos parecían mucho más listos que tú, ya que acertaban a más preguntas, y hasta parecían más fuertes o más rápidos, ya que llegaban más lejos y más altos que tú. Mientras tu profesor te enseñaba cosas en clase, quizás te dijo que tus sospechas eran ciertas, porque realmente esos otros niños eran más listos y más fuertes que tú. Y por supuesto, te lo creíste. A partir de ese momento, y al no ser ni tan listo, ni tan alto, ni tan fuerte como otros, empezaste a tener miedo que se dieran cuenta de ello, a equivocarte y a mostrar tus debilidades. Además, y irremediablemente, tarde o temprano terminabas equivocándote, en ese horrible momento donde todos los niños se reían de ti, y donde el profesor te decía que si continuabas así, nunca llegarías lejos. Tantos años de equivocaciones, miedos y situaciones vergonzosas quizás desembocaron en una entrevista de trabajo con nervios y temores y conformándote siendo un simple engranaje dentro de la máquina del mercado laboral, con un trabajo poco atractivo, pero al menos seguro y que te permitía pagar la hipoteca. Hasta que llegó la crisis, bancos quebrando, desempleo, imágenes de un crack en blanco y negro, amigos sin poder pagar la hipoteca, gente buscando comida en containers y lo peor de todo, un miedo galopando desenfrenadamente y compartido por todos los que temían como tú por sus casas, por sus hijos y en definitiva por su futuro. ¿Pero qué puedes hacer tú? Solo eres alguien ni muy alto, ni muy fuerte, ni muy listo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la historia hubiera sido diferente? Imagínate que estás con tus padres o seres queridos y les preguntas, ¿cómo sabes que es tan peligroso el mundo?
¿Solo porque a ti te pasó, me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no puedo aprender del mundo? Piensa que eres un niño y que te estás ensuciando más, riendo y llorando más, que descubres que del dolor se puede pasar al aprendizaje, que solo tropezándote puedes aprender a correr más rápido, que no necesitas a nadie más para volar, soñar, sentir, respirar el aire, disfrutar del sol o de una simple margarita, que has descubierto que sí puedes hacer cosas a pesar de los demás y que eso te hace más astuto, más sabio, más vivo. Imagínate llegando a la escuela, mirando con curiosidad a tus nuevos compañeros, corriendo y saltando más que ellos, aun a pesar de resbalarte y caerte, que te equivocas muchas veces y respondes correctamente a muchas más, que te levantas cada vez que tienes una idea alocada en tu cabeza, soñando en lugares imposibles, ayudando a tus compañeros, colaborando con ellos y no viéndolos como una amenaza, sino como una oportunidad de aprender de su modo de pensar. Que piensas que los profesores quizás no siempre tienen la razón, simplemente por ser más altos o saber más cosas, o porque te dijo papá que creyeras lo que te dijeran. Porque ni papá era un experto en profesores, ni los profesores expertos en el futuro, y menos en el tuyo. Que aunque algo te haya pasado en el pasado, no quiere decir que te siga pasando en el futuro. Que las experiencias ayudan, pero no condicionan. Que de los errores se gana más de lo que se pierde. Y que la creatividad tiene que ver más con la valentía de pensar diferente. Del mismo modo que la sabiduría tiene que ver con la valentía de cuestionarse lo sabido hasta ese momento. Imagínate que por pensar de este modo apruebas más exámenes, con lo que confías más en ti mismo y gracias a eso ves en la vida muchas más oportunidades que peligros. Que empiezas a pensar que las personas más felices y más seguras de sí mismas son las que atraen a más gente, que cuando más se intenta, más cerca se está del éxito y que coleccionando errores se gana mucho más conocimiento. Imagínate que andas por la calle y te das cuenta que existen personas que más que compañeros de penas y fatigas, lo que necesitan es a alguien como tú, a alguien que les permita ver el mundo de un modo diferente, donde la pregunta clave sea, ¿qué quiero para mí y los míos? ¿Cómo yo puedo pensar para conseguir lo que quiero y hacer que mi entorno cambie con ello? O, ¿cómo con mi esfuerzo yo puedo mejorar y al mismo tiempo que todos lo hagamos? Imagínate convirtiéndote en un pequeño héroe de tu vida, una referencia para aquellos que tienes a tu lado, entregando esperanza y mostrándoles que el futuro es algo que se construye y no algo que ya está escrito. Pues bien, quizás el pasado no se pueda cambiar, y lo que pasó, pasado está. Pero definitivamente ahora tienes una excelente oportunidad de pensar diferente, de pensar de manera que seas mucho más de lo que nunca te atreviste a pensar y puedas atreverte a creer mucho más en ti y hacer mucho más a pesar de las circunstancias. El pasado ya pasó, pero el futuro está por construir. Bien, acabamos de ver el vídeo escrito y dirigido por Xavier Pirla. Piensa diferente, vive diferente y lo tenemos hoy aquí con nosotros. Hola, Xavier. Hola, María José. Muchas gracias por estar hoy aquí, sobre todo teniendo en cuenta que en el periodo estival estáis a tope de faena. Pues sí, ya sabes, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que es la época donde nosotros hacemos muchos cursos y bueno, pues un día que tengo descanso aprovecho para ver amigos, ¿no? Muy bien. Para aquellos que no conozcáis a Xavier Pirla, él es Master Trainer en Programación Neurolingüística, es experto en comunicación y es director de una empresa que se llama Talent Institute, donde ofrecen cursos de programación neurolingüística y comunicación, entre otras cosas. Además es el escritor y director del vídeo que acabamos de ver y, Xavier, a mí me gustaría saber cuál es el objetivo de este vídeo, ¿para qué lo hiciste? Bueno, este vídeo en el fondo persigue el objetivo de lo que persigo yo habitualmente y es que demostrarle a la gente que muchas veces lo que nos pasa, lo que vivimos es simplemente fruto de lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido es simplemente algo que se puede aprender de una manera diferente. Lo que pasa es que lo que hemos aprendido nos condiciona al pensar qué somos capaces de hacer, nos condiciona al pensar qué podremos hacer en el futuro, quiénes somos,
Y gracias, por suerte, eso es solo un aprendizaje y como cualquier otro aprendizaje se puede cambiar. Lo que pasa es que ese aprendizaje está a un nivel inconsciente, a un nivel donde la gente no se lo cuestiona, creen que las cosas son así y ya está. Con este vídeo, con el libro, que El arte de conseguir lo imposible, pero también con cualquiera de los cursos que hacemos, invitamos a la gente que se planteen si todo aquello que creen que es cierto lo es realmente, y si todo aquello que creen que no les deja ser lo que quieren ser, lo es realmente. Ese es un poco el objetivo del vídeo, es llevar a las personas a una reflexión sobre lo que son y sobre lo que pueden llegar a ser. Porque los pensamientos realmente nos condicionan tanto, nos pueden llegar a limitar en un momento dado. Bien, sería quizás un poco aventurado decir que somos lo que pensamos, porque no solo eso, somos también lo que sentimos y también somos lo que hacemos, ¿no? Pero definitivamente también somos lo que pensamos. Y eso quiere decir que cuando interactuamos con el mundo, es simplemente el pensar cuando entras en tu oficina y te encuentras a tus trabajadores o te encuentras a tu jefe superior, tú tienes una idea formada sobre esa persona. La simple idea que lleves de esa persona seguramente va a condicionar cómo te estés sintiendo. Si piensas que tu jefe es un déspota o si piensas que tus trabajadores no están rindiendo, eso va a condicionar emocionalmente ya tu propia interacción con esa gente. Ahora bien, eso que tú estás tan seguro que está pasando ahí delante, y es que tu jefe es un déspota, quizás tenga otro punto de vista. Es decir, quizás para el jefe lo que le pasa es que se siente amenazado porque tú eres joven y estás más actualizado y esa persona se siente como que está en riesgo su puesto porque ya no se siente tan al día de las cosas y por lo tanto está actuando simplemente de un modo más a la defensiva. Tú esto no lo sabes, crees en otras cosas, crees que es simplemente una mala persona o crees que es un prepotente o crees que no sé qué y eso te condiciona porque quizás ya estás enfadado delante de esa persona, quizás quieras demostrarle ciertas cosas y eso evidentemente te condiciona, pero eso no es la realidad necesariamente. El gran problema que tenemos todos los seres humanos es que creemos que lo que nosotros pensamos es la realidad y es simplemente una interpretación de la realidad. Vale, ¿y qué papel juega en todo esto el miedo? Porque en el vídeo se habla que tenemos miedos a correr riesgos y a equivocarnos. ¿Por qué tenemos miedo a equivocarnos? Eso es una pregunta que llevaría para mucho tiempo quizás, ¿no? Pero básicamente, y con el riesgo de simplificarlo mucho, por un lado está lo aprendido. Básicamente vivimos en una cultura, desgraciadamente desde mi punto de vista, donde lo que se potencia es el miedo al equivocarse. Es decir, tú vas a la escuela y es un poco lo que pretendíamos con el vídeo, ¿no? Llevar a la persona a la conciencia sobre eso. Y es, en la escuela a ti te puntuaban sobre los errores que hacías y no sobre los aciertos. Luego resulta que eras mejor o peor dependiendo de lo que te equivocabas más o menos. Y es como que hay una cultura del error que desde pequeñitos vamos creciendo con ella. Y lo peor es cómo las personas entienden o significan ese error. Es decir, y es un tema cultural nuestro y compartido con otras culturas, pero nuestro lo es también. Y es el simple hecho que el equivocarse está mal. Que el equivocarse quiere decir cosas malas sobre ti. Que el equivocarse quiere decir que eres tonto, que el equivocarse quiere decir que eres un fracasado, que no eres lo suficientemente espabilado. Mientras en otras culturas el equivocarse quiere decir que eres valiente, porque te has salido de tu zona de confort, te has salido de ahí donde estás cómodo y sí, te has equivocado esta vez y quizá la próxima triunfes, ¿no? En nuestra cultura el error se esconde porque es motivo de vergüenza, es motivo de pensar que los otros si se dan cuenta que yo me equivoco van a descubrir que no soy tan bueno y no van a confiar en mí, por ejemplo. Por lo tanto, esto genera miedo en las personas. En otras culturas eso genera motivo de orgullo, ¿ven? Y dicen, yo me he arruinado 2 veces. En esta cultura decir que te has arruinado es, bueno, lo peor, es una lacra que llevas encima, una cruz que cargas pero que nunca enseñas, ¿no? Bien, eso es un poco también el motivo que me llevó a hacer el vídeo. El poder enseñarle a la gente que ese miedo que tienen a no equivocarse los convierte, o hay el peligro o el riesgo que los convierte en mediocres. Porque en el momento en que no arriesgas, no demuestras que puedes hacer más, no te crees que puedes hacer más y por tanto no haces más. Sí es verdad que te equivocas menos,
pero corres el riesgo de quedarte en la mediocridad. Perfecto. Luego hay otra parte en el vídeo que a mí personalmente me parece muy interesante y que dices que lo que nos dijeron nos lo creímos. Claro, y con razón, y con razón. Y no solo, perdona, sí. Y no solo eso, sino que además, en el momento que nos lo creemos, tenemos miedo a que los demás se den cuenta de eso que nos han dicho, claro, y que nos hemos creído. Claro, y te digo con razón, porque cuando eres pequeño no tienes pensamiento crítico. Tú sabes perfectamente, que has estado en Talent Institute, que nosotros enseñamos pensamiento crítico a las personas, es decir, a poder reflexionar sobre aquello que piensan, a poder reflexionar sobre todo aquello que están creyendo y a no creerse todo lo que les dicen. Pero claro, ya tienen 30, 40, 25 o 50 años. Claro. Cuando tú tienes 7 años, tienes 8 años, tienes 10 años, no tienes todavía pensamiento crítico desarrollado. O no lo tienes tanto, al menos. Y si te viene un profesor y te dice que no eres bueno para las matemáticas o que nunca vas a ser nada bueno en esta vida, pues ¿qué haces tú? Pues te lo crees. Claro. Y eso te condiciona, porque mucha gente no revisa a posteriori esa creencia. No solo eso, sino que empezamos a filtrar. Es decir, es el efecto que yo le llamo embarazada, ¿no? Tú que te has quedado embarazada, tú que tienes un hijo, sabes perfectamente que cuando estás embarazada empiezas a ver embarazadas por todas partes. Es cierto, sí. Y antes no tanto, y eso es simplemente porque eso pasa a ser significativo para tu cerebro y empieza a filtrar. Claro, si a ti de pequeño te dicen que eres mala haciendo algo, que eres una patosa o que no eres lo suficientemente lista, tu cerebro eso lo utiliza y empieza a filtrar significativamente su realidad. ¿Qué pasa? Que haces 2 cosas bien y una mal. Tu cerebro se va a quedar con la mala, porque eso anteriormente había sido significativo para él. Haces otra cosa, la haces bien, esa no cuenta. Haces otra mal, esa sí cuenta. Claro, luego nuestra historia personal va confirmando aquello que en alguna vez nos metieron en la cabeza. Por eso es tan difícil reflexionar sobre tus propias ideas y deshacerse de ellas, ¿no? Porque además tienes un histórico que parece que te lo confirme. Luego, ¿qué hace la gente? No quiere demostrar a los demás que son patosos, no quiere demostrar a los demás que son tontos. Ellos quieren hacer ver a los demás que sí son, porque tienen miedo a un miedo muy importante que es al rechazo. Claro. Luego, eso condiciona su actitud. ¿Qué hacen? Pues ya no me arriesgo por si acaso, no sea acaso que se den cuenta que realmente soy tonto, ¿no? Claro. Y además es algo que, a no ser, como muy bien has dicho tú, que tengas una actitud de pensamiento crítico, que hayas aprendido cómo hacerlo ya de mayor, esto que te han dicho en un momento dado te lo crees, y no solo eso, sino que se genera una especie de patrón. Es decir, ahora estamos en un momento de crisis, ¿no? Una crisis que nos están constantemente diciendo cosas, y de alguna manera, en general, la gente se las está creyendo o nos las estamos creyendo. Y esto también nos condiciona. ¿De qué manera podemos salir de ese condicionamiento? Buena pregunta. ¿De qué manera? Bien, lo primero que se me ocurriría decirte es, ven a un curso, ¿no? Hacemos cada día, es decir, fíjate cómo ha cambiado la formación que hacemos en empresa de lo que hacía yo hace 5 años para atrás a lo que hacemos ahora. Antes desarrollábamos habilidades y eso era suficiente. Ahora necesitamos desarrollar habilidades y cambiar ideas en las personas, por lo que tú dices, estamos sumergidos en un ambiente donde nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos para salir nosotros solos, ¿no? De ahí. Bueno, ¿qué propongo a la gente? Primero de todo, que piensen, que tomen conciencia. O sea, el primer paso es tomar conciencia de todo aquello que te dices en tu libro. Eso lo cuentas muy bien, es decir, eso que hay en la cabeza, ¿no? Esa voz, ese pepito grillo, ese constante, no lo voy a saber hacer, a mí no me va a salir, Ese pepito grillo que tú describes muy bien en tu libro es precisamente la primera parte de esto. Es decir, ser consciente de lo que me digo. Porque lo que me digo es una parte de lo que me estoy creyendo, ¿no? Y a partir de allí son preguntas básicas que yo mismo me hago a mí mismo. Es, ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Qué te hace pensar que las cosas son así y no pueden ser de otra manera? ¿No? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Y por qué no podría ser otra de otra manera, diferente? Ese tipo de preguntas sobre tus ideas son preguntas valiosísimas. En el vídeo hay un montón que si la gente se vuelve a mirar el vídeo, descubrirá esas preguntas, están en el vídeo. Yo las puse, ¿no? Sí. Hay una cosa que has comentado antes y un poquito ahora, que es el hecho de
que ponemos muchas veces el foco en aquellas cosas que no nos salen tan bien, de alguna manera, para reforzar eso que nos dijeron en un momento y que nos creímos. Y que una vez que utilizamos el pensamiento crítico podemos revisar eso que nos han dicho, esas creencias que tenemos y cambiarlas, si es así que nos funciona o nos sirve para acercarnos más a nuestro objetivo. Pero ¿podemos poner el foco en aquellas cosas que hacemos bien? ¿Tenemos la capacidad de cambiar ese patrón? La respuesta a la pregunta, ¿tenemos la capacidad? Es sí. Ahora, tenemos vamos a decirlo así, la habilidad, quizá no tan desarrollada, ¿no? Pero es un tema de que no es una cosa, no es un hábito. La pregunta sería, ¿tenemos el hábito? Pues no, el hábito no. Y claro, si te gusta mirar la tele o al menos los telenoticias, todavía menos. O sea, las telenoticias están absolutamente diseñados para que el hábito de pensar en positivo desaparezca de tu cabeza, ¿no? Bien, hay mucha gente que, sabes tú muy bien, que defienden el pensamiento positivo como mantra, como dogma, como manera de trabajar, y no está mal. El tema está en que hay veces que es bueno pensar en negativo, porque te das cuenta de los posibles fallos, de las cosas que no pueden ir bien, y hay veces que es importante también pensar en positivo. Luego, es un hábito. ¿Qué pasa? Que si estamos muy sumergidos en nuestra propia emoción, cuesta mucho salir de allí. Es decir, una persona que está deprimida o que está triste, su tendencia natural es a pensar en cosas que alimentan esa emoción. Luego, ¿cómo salgo de ahí? Un buen ejercicio, y es un ejercicio de programación neurolingüística, es ponerse como observador de uno mismo. Es decir, es como estamos tú y yo sentados y tú te sales de donde estás tú y te observas como nos están observando los espectadores. En el momento en que nos ponemos de observadores de nuestra película, en que nuestra vida se convierte en un plató, en un estudio como el que estamos ahora, y tú te conviertes en el espectador, eso crea una disociación emocional, una separación emocional que te enfría, por decirlo de alguna manera. Te puedes despegar un poco de esa emoción que hay dentro de ti. Y en el momento en que pasa eso, es cuando sí puedes plantearte el observar a tu alrededor y al darte cuenta que sí hay un problema, que sí hay una cuenta de explotación que no va bien, que sí que tienes un trabajador que está ahí dándote el coñazo, pero también tienes oportunidades increíbles a tu alrededor, que tienes trabajadores implicados, que tienes proyectos de futuro, que tienes una persona a tu lado que te apoya, o que simplemente sales fuera y la vida sigue, ¿no? Pero para hacer eso, primero necesitamos ponernos en una posición de observador, enfriar un poco esa emoción. Tú sabes que en programación neurolingüística enseñamos muchísimas herramientas para gestionar esas emociones, ¿no? Porque ese es el primer paso. Y luego crear el hábito. Es como ir al gimnasio. Es como si me dijeras, Xavi, ¿qué tengo que hacer yo para mañana ir a correr la maratón de Nueva York? Te diría, pues mira, hija, no sé, cógete un scooter, una bicicleta y síguelos, ¿no? Porque eso es un salto demasiado alto, grande. Pero quizás sí lo que puedes hacer es cada día invertir 5 minutos en salir a correr e ir aumentando esa habilidad que necesitas, esa forma física. Pues bien, en este caso es forma emocional, por decirlo así. 1 minuto al día, 2 minutos, 5, 10 minutos, hasta que se pueda invertir ese hábito que no es culpa de nadie, simplemente la propia cultura o sociedad nos ha llevado ahí. Perfecto. Por lo que con esto último que estás comentando ahora, aparte de ir poco a poco para ir generando ese hábito, algo que has dicho muy importante es que no siempre, o al menos no todas las ocasiones, los pensamientos positivos nos pueden acercar hacia ese objetivo que estamos buscando, sino que con el pensamiento crítico, depende de qué pensamientos tengamos en cada momento, nos pueden acercar o alejar hacia el objetivo que más nos interesen, ¿no? Claro, y ese es el principio básico de la programación neurolingüística. Habrá gente que nos está escuchando y lo de PNL les suena chino, a otros les suena a camelo, a otros les suena a humo, a otros les suena a un formador que vino una vez y les hizo una birria de curso, y a otros no, y a otros les encantará y han tenido muchas buenas experiencias, ¿no? Pero el caso es que la programación neurolingüística no es nada más ni nada menos que una herramienta que te dice: a ver, ¿cómo yo puedo gestionar mis emociones, mis pensamientos y mi conducta para que pueda conseguir mis objetivos? Y si tenemos como punto de vista los objetivos, no siempre un pensamiento positivo nos acerca a nuestros objetivos, no solo un pensamiento positivo. Y eso es muy fácil de entender, porque si piensas en un momento en montar un negocio,
Si solo tienes pensamiento positivo, lo que te puede llevar eso es a la ruina, porque demasiado pensamiento positivo no te hace cuidadoso, no te hace precavido, no previenes cosas. Es bueno también darse cuenta dónde te puede salir mal el negocio para valorar si vale la pena o no correr el riesgo, pero también para poner las medidas adecuadas para poder solucionar eso. Luego, el pensamiento positivo es importante, pero el pensamiento no tan positivo, por decirlo así, también lo es, porque te va a hacer no invertir en ese negocio, no abrir una nueva línea de producción si las cosas no van bien, porque el pensamiento positivo te diría, no, hombre, no, tú abre la línea de producción que seguro que saldrá la cosa, ¿no? Con su derivada, con el secreto y con simplemente pensando que te va a salir bien, te va a salir bien. No, sí es verdad que si no tienes pensamiento negativo, pensamiento positivo, sí te puede pasar que luego pues tampoco estés animado y no saques fuerzas, claro que sí, pero es un tema de recursos. ¿Cuándo es útil el pensamiento positivo y cuándo es útil ver las partes negativas de las cosas? Imagínate un ingeniero que cuando diseñara un avión no pensara en qué puede salir mal, solo pensara en que el avión vuela seguro. Pues no, gracias a que los ingenieros piensan en las cosas que pueden salir mal en un avión, eso nos permite tener medidas preventivas para que no sucedan accidentes. Perfecto. Muy bien, Xavier, ¿quieres comentar algo a las personas que nos estén viendo en este momento y que se estén cuestionando de qué manera sus pensamientos les están afectando en el día a día? Claro, yo les dejaría simplemente con un mensaje, ¿no? Porque hay gente que, y tú también lo comentas en tu libro, ¿no? Que se exige demasiado. Quieren ser tan perfectos que cuando les dices que pueden pensar de una manera diferente, empiezan a pensar, ¡hostia, mierda, yo no estoy pensando de esta manera, yo no estoy pensando bien! No, tranquilo, tómate con calma. Es decir, el pensar de una manera diferente es una habilidad y, por lo tanto, todo requiere su tiempo, su práctica. Ahora sí invito a la gente que trabajen en ellos mismos, que no inviertan todo su tiempo en su empresa, que no inviertan todo su tiempo en crecer el negocio, porque en definitiva son ellos los que están tirando el negocio adelante. Y si ellos no tienen las herramientas necesarias o no las afilan lo suficiente, les va a costar más cortar, ¿no? Por lo tanto, yo invito a la gente que inviertan en ellos mismos, que lean, que vean vídeos, que hagan formaciones o que hagan lo que haga falta para que se den cuenta que con un mejor motor, su empresa, su trabajo, lo que sea su desempeño, va a ir mejor, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Xavi, por haber estado con nosotros hoy en este primer programa de Lidera tu Futuro. Y ahora vamos a dar paso a unos anuncios publicitarios y volvemos en unos instantes. ¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza. Nada es lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande: ser fiel a ti mismo. En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Que en el cas del polític és un servei a la comunitat. En el cas del funcionari és un servei. Él ocupa el puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estan una mica els èxits de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar d'autopista de poder. Veu al seleccionador perquè una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... He de demanar que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que he tingut sempre a Catalunya, que poden donar. Profesionalmente. Y aquí estamos de nuevo para profundizar un poquito más sobre el tema de hoy, los pensamientos y cómo nos afectan en el día a día. Como muy bien nos ha explicado Xavier Pirla, que sigue aquí conmigo, y en el vídeo que hemos podido observar,
Los pensamientos, todas esas cosas que nos han dicho desde que éramos pequeños, incluso el sitio donde hemos vivido, la cultura, la familia que hemos tenido, los amigos, nuestros profesores, todas esas cosas que nos han dicho y que hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida han ido conformando lo que son nuestras creencias y nuestros valores. No solo las nuestras, sino que nos hemos visto y sentido influidos por todo lo que hemos estado viviendo. Y todo eso ha hecho que conformemos un propio y único mapa mental. Un mapa mental que es una forma de entender y de ver la realidad, un filtro, una especie de cristal por el que cada uno de nosotros interpretamos y damos sentido a lo que está pasando fuera y dentro de nosotros. Es importante tener en cuenta que el mapa mental que tenemos cada uno es único, así como nosotros somos únicos. Sí que podemos parecernos en mayor o menor medida a las personas con las que vivimos, a nuestros familiares, y es cierto que nos sentimos influidos y que influimos sobre los demás, pero somos diferentes y la manera que tenemos de entender el mundo y de pensar y de sentir es diferente. Es importante también tener en cuenta esto a la hora de, pongamos por ejemplo una situación que hayáis tenido o que tengáis en este momento. Puede ser una situación en el trabajo, con un subordinado, con una persona que sea responsable directa vuestra, con un compañero o algo en la familia, no importa, con vuestros compañeros, vuestra familia, vuestros hijos, una situación que tengáis en este momento y con la que vosotros estéis dándole vueltas a la cabeza y tengáis pensamientos. Lo mismo que nos ha comentado antes Xavi, una situación en la que tú estás viviendo esa situación y tienes unos pensamientos. Pero además de esos pensamientos tienes unas emociones que están directamente vinculados con esos pensamientos y con la situación que estás viviendo. Es habitual que las personas lo que hagan es actuar sobre el exterior, sobre esa situación. Y en el mejor de los casos, sobre las emociones, en mayor o menor medida en función del conocimiento que se tenga de inteligencia emocional o de la propia personalidad de la persona. Pero, ¿qué pasaría si nosotros afectáramos directamente a esos pensamientos? A ese momento en el que estamos pensando que ese jefe o ese subordinado es un inútil. ¿Qué pasaría si saliéramos en ese momento, como nos ha invitado a hacer Xavier, y viéramos la situación desde fuera? Y ejerciéramos pensamiento crítico sobre nuestros propios pensamientos. Nos daría una sensación o una visión diferente y tal vez un poco más objetiva para poder cambiar y afectar esos pensamientos. Es posible que algunos o muchos de vosotros hayáis visto una película que se titula ¿En qué piensan las mujeres?, protagonizada por Mel Gibson, y que el protagonista tenía la capacidad de escuchar los pensamientos de las mujeres. En realidad lo que escuchaba era el diálogo interno que tenían esas mujeres consigo mismas. Esto lo hemos visto también en el vídeo de Xavier Pirla y lo ha comentado él incluso en la entrevista. Cómo este diálogo interno que tenemos nosotros con nosotros mismos es una forma de manifestarse nuestros pensamientos. Y algo que es importante y que también nos ha comentado Xavier, tomar conciencia precisamente de qué tipo de pensamientos tenemos a lo largo del día. No solo qué pensamientos, sino qué nos estamos diciendo y cómo nos lo estamos diciendo. Si por las mañanas cuando nos levantamos pensamos lo primero, otra vez tengo que volver al trabajo, o voy a volver a encontrarme con esta persona, este cliente, este proveedor, o con mi pareja, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? Ese diálogo interno, saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, es algo muy importante, porque eso nos está afectando. Y nos afecta porque los pensamientos están directamente conectados con emociones. Cada vez que tenemos un pensamiento del tipo que sea, estamos sintiendo una emoción. Nos estamos sintiendo, valga la redundancia, de una u otra manera. Es decir, esto nos ayuda a acercarnos o alejarnos del objetivo que teníamos pensado. Es algo que no es sencillo y que es probable que muchos de vosotros o incluso nosotros tengamos que seguir leyendo y seguir aprendiendo para ver de qué manera podemos afectar sobre esos pensamientos, sobre esas emociones, para poder mejorar y seguir desarrollándonos. Sí que es cierto que hay muchas personas que tienden a tener pensamientos recursivos, que se dice donde están constantemente dándole vueltas al mismo tema o a varios temas, una y otra vez sin poder salir de ahí. Es importante tener en cuenta que tenemos la capacidad para salir de ese momento, salir de nosotros y observarnos desde fuera y ver qué es lo que está pasando. Os voy a dar, para el primer capítulo de hoy, el primer programa de Lidera tu Futuro, 3 simples pasos que os animo a que sigáis.
El primero ya nos lo ha dicho Xavi hace un momento, que es ser conscientes, tomar conciencia de qué pensamientos tenemos. Si no a lo largo de todo el día, sí al menos el primero o los 2 primeros pensamientos que tengamos por las mañanas, porque es muy habitual que esos pensamientos sean hábitos. Es decir, la mayoría de los días tenemos más o menos los mismos pensamientos cuando nos levantamos. El segundo paso es valorar si esos pensamientos nos están acercando o alejando de nuestros objetivos. Y el tercero es identificar si queremos continuar teniendo ese tipo de pensamientos o no. Si ya os sirven y os están acercando a vuestros objetivos, perfecto, adelante. Pero si no es así, cambiarlos. Tenéis una mente que vosotros podéis afectar esos pensamientos, podéis afectar esas emociones. Arriesgaros, no pasa nada. Cuando nos equivocamos, estamos aprendiendo también. Por lo tanto, os animo a que sigáis estos 3 pasos. Primero, tomar conciencia de qué tipo de pensamientos tenéis. Segundo, valorar si os están acercando o alejando de vuestro objetivo. Y en último lugar, si os animáis, si queréis cambiar algo para ver qué es lo que pasa y si os sentís mejor o peor. Y para reforzar esto, vamos a pasar a la última sección de nuestro programa, que vamos a ver un vídeo que ha hecho Carolina Isaacs, que es una experta en coaching de vida y de trabajo, con la sección Carol Consejos, que nos va a reforzar un poquito más estos últimos pasos que os acabo de decir. Adelante con el vídeo. Bienvenidos a todos a esta sección que hemos titulado Carol Consejos. Bien, hoy María José ha estado hablando sobre pensamientos. Os voy a dar opciones para levantarnos por la mañana a aquellas personas que se levanten con el pie torcido, generalmente, por una u otra causa, que son muchas. Bien, el cerebro ha aprendido a hacer algo, a decirse algo negativo. Vamos a intentar cambiarlo. ¿Y cómo? Diciéndonos una frase que nos ayude. Te voy a proponer un par de ellas. Pruébalas, si no te funcionan, cámbialas. En primer lugar, ¿qué frase te propongo que te digas? Pues la primera frase que podrías decirte es: qué bien he dormido hoy el rato que he dormido bien, porque puede muy probablemente que hayas dormido muy poquito, que estés nervioso o nerviosa por la reunión que vas a tener, que tus hijos hayan estado vomitando, etcétera, que estés nerviosa con tu pareja por cualquier motivo. Pues repítete, centra tu cerebro en la parte más positiva, a ver si te funciona. Otra frase que te propongo, y esta viene en la película Criadas y Señoras, película que también recomiendo. Y esta frase es: soy lista, soy buena, soy importante. Es una horterada, totalmente cierto, pero funciona en distintos momentos de nuestra vida. Puede que nos funcione también cuando tenemos enfrentamientos con personas habitualmente que nos sacan de quicio, para tener paciencia. Es decir, soy buena, soy lista. Carol, aguanta, tía. Venga, que yo puedo hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Vamos a intentar utilizarla y a ver qué es lo que sucede. Si no te gusta, si no te funciona esta frase, busca cualquier otra. Pero yo creo que con estas 2 tienes suficiente para empezar y para probar. Espero que te haya gustado este Carol Consejo. Nos vemos en el siguiente. Un beso. Muchas gracias, Carol, por este Carol Consejo. Bien, hemos llegado al final del programa y no quiero despedirme sin dar las gracias de nuevo a Xavier Pirla por haber estado hoy con nosotros en este primer programa. Gracias a ti, María José, por invitarme y tener el honor de inaugurar este programa que va a ser un éxito seguro. Muchas gracias, Xavier. Gracias. Bueno, gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado, hayáis disfrutado del programa y sobre todo que os sea útil. Os espero en el próximo programa. Hasta pronto.
Hola a todos y bienvenidos a Lidera tu futuro, un nuevo espacio de la televisión del Círculo de Mujeres de Negocios, donde aportaremos algunas de las claves necesarias para conseguir los objetivos que os hayáis propuesto. Pueden ser objetivos personales o objetivos profesionales. A lo largo de los programas iremos hablando sobre comunicación, liderazgo, gestión personal, gestión de personas, creatividad e innovación. Y para ello contaremos con la presencia de expertos que nos van a ayudar a entender y a profundizar no solo en los qués, en qué debemos hacer, sino, y para mí lo más importante, los cómos. Cómo debemos hacer para mejorar y qué debemos hacer y cómo debemos hacernos para... Preguntas y hasta parecían más fuertes o más rápidos, ya que llegaban más lejos y más altos que tú. Mientras tu profesor te enseñaba cosas en clase, quizás te dijo que tus sospechas eran ciertas, porque realmente esos otros niños eran más listos y más fuertes que tú. Y por supuesto, te lo creíste. A partir de ese momento, y al no ser ni tan listo, ni tan alto, ni tan fuerte como otros, empezaste a tener miedo que se dieran cuenta de ello, a equivocarte y a mostrar tus debilidades. Además, y irremediablemente, tarde o temprano terminabas equivocándote, en ese horrible momento donde todos los niños se reían de ti, y donde el profesor te decía que si continuabas así, nunca llegarías lejos. Tantos años de equivocaciones, miedos y situaciones vergonzosas quizás desembocaron en una entrevista de trabajo con nervios y temores, y conformándote siendo un simple engranaje dentro de la máquina del mercado laboral, con un trabajo poco atractivo, pero al menos seguro, y que te permitía pagar la hipoteca. Hasta que llegó la crisis, bancos quebrando, desempleo, imágenes de un crack en blanco y negro, amigos sin poder pagar la hipoteca, gente buscando comida en containers, y lo peor de todo, para desarrollarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los pensamientos y cómo nos condicionan en el día a día. Además vamos a contar con la presencia de un invitado especial, Xavier Pirla, que es Master Trainer en Programación Neurolingüística y experto en comunicación. Pero antes de presentaros a Xavier, vamos a ver un vídeo que él mismo ha escrito y dirigido y se titula Piensa diferente, vive diferente. Adelante con el vídeo. ¿Te has dado cuenta que la calle está llena de personas, de seres humanos que sienten y piensan igual que tú, cada uno con su vida, cada uno con su historia personal, cada uno con sus propias emociones? Aunque desde hace un tiempo cada vez sus emociones se parecen más y van acompañadas de un diálogo interno parecido. ¿Cuánto durarán los malos tiempos? ¿Podré pagar la hipoteca? ¿Perderé mi trabajo? ¿Encontraré trabajo? ¿Seré demasiado joven o demasiado viejo? ¿Les gustaré en la entrevista de trabajo? Es el diálogo interno del miedo a no ser lo suficientemente bueno para poder miedo galopando desenfrenadamente y compartido por todos los que temían como tú por sus casas, por sus hijos y en definitiva por su futuro. ¿Pero qué puedes hacer tú? Solo eres alguien ni muy alto, ni muy fuerte, ni muy listo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la historia hubiera sido diferente? Imagínate que estás con tus padres o seres queridos y les preguntas, ¿cómo sabes que es tan peligroso el mundo? ¿Solo porque a ti te pasó, me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no puedo aprender del mundo? Piensa que eres un niño y que te estás ensuciando más, riendo y llorando más, que descubres que del dolor se puede pasar al aprendizaje, que solo tropezándote puedes aprender a correr más rápido, que no necesitas a nadie más para volar, soñar, sentir, respirar el aire, disfrutar del sol o de una simple margarita. Que has descubierto que sí puedes hacer cosas a pesar de los demás y que eso te hace más astuto, más sabio, más vivo. Imagínate llegando a la escuela, mirando con curiosidad a tus nuevos compañeros, corriendo y saltando más que ellos, aun a pesar de resbalarte y caerte. Que te equivocas muchas veces y respondes correctamente a sobrevivir a los malos momentos y al salir victorioso de tu propia batalla personal. Pero estos miedos quizás tuvieron su inicio. Déjame que te cuente una historia de la que quizás tú hubieras podido ser el protagonista o no. Quizás creciste dentro de una familia constituida por tus padres, de personas que te cuidaron en tus primeros pasos por la vida y que te vieron empezar a hablar, dar tus primeros pasos y hasta correr, saltar y probablemente caer.
el mundo era un lugar apasionante, lleno de aventuras y descubrimientos constantes. Pero justamente cuando empezaste a descubrir todas estas maravillas, quizás te dijeron que fueras con cuidado, que el mundo estaba lleno de peligros y que si arriesgabas podrías ponerte en peligro. O mucho peor, equivocarte. Y es que si los mayores lo decían, debía ser cierto, ¿no? El tiempo pasó y quizás empezaste a ver amenazas, peligros y posibles equivocaciones por todas partes, por lo que empezaste a arriesgar menos y cuanto menos arriesgabas, menos sufrías, con lo que parecía que los mayores tenían, al fin y al cabo, razón. Y llegó la escuela y descubriste a muchos más niños. Algunos parecían mucho más listos que tú, ya que acertaban a más